Ahora sí, ¿cómo están? Retornamos con nuestra programación, como siempre, a las 22 horas de lunes a domingo. Así es. Hoy nos llama el tema de que la monarquía en el Perú. eh, íbamos a ser una monarquía, en realidad, después de la proclamación de la independencia del Perú. Netamente, esa parte de la historia hoy vamos a compartir eh, quiénes eran esas personas que propusieron la monarquía parlamentaria para nuestro país, netamente la monarquía. Así es. Entonces, vamos a ir rápidamente. Tengo aquí una bibliografía muy interesante, muy interesante. Así es, con todos ustedes. En el segundo horario, que es 23 horas, vamos a tocar la historia del Perú, netamente, la historia del Perú. Así es, pero hoy vamos a dedicarnos a la historia. No, estoy equivocándome. Historia universal es después de este programa, netamente de este segmento. Ahora es historia del Perú. Así es. Entonces, comencemos con netamente con esta historia. Un poquito, con mucho techo mi cámara, vamos a arreglar. A ver, un momentito. Así que ahí tiene que ser, ahí es. Ahí tiene que ser, ya está. Ahora sí. Muy bien. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar con esta biografía, netamente. Simplemente vamos a valernos de este autor. Ya el autor es Rafael Aita. Su libro llamado Cazando Mitos. Publicó hace poco este libro, si no me equivoco, es del año pasado o anteaño pasado. Aquí tengo la fecha. A ver. Sí, 2023. Ha sido publicado en 2023. Un libro netamente muy resumido, fácil de comprender, netamente. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿Perú podría haber sido, una monarquía después de la proclamación de la independencia del Perú? O sea, después de cuando llegó San Martín, proclamó la independencia. A partir de este momento el Perú es libre y independiente. Cuando dejó ese discurso, terminó. Y para Perú, la propuesta era que era una monarquía. O sea, la monarquía española, fin de la monarquía española. Y ahora teníamos que construir nuestra propia monarquía independiente. Eso es lo que proponía San Martín. Pero aquí, este autor, ¿qué nos dice? No? ¿Qué nos dice este autor? Esa pregunta vamos a responder, ¿no? Netamente, así es. Entonces, el tema de que comienza de esta manera, se dice que desde los tiempos de la rebelión de encomenderos, Gonzalo Pizarro tenía intenciones de coronarse rey del Perú. Esa es parte de la historia, netamente. Rebelión de encomendadores, Gonzalo Pizarro era un prototipo era una persona de mal vivir, a pesar que era hijo legítimo de su padre. Bueno, Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro era su hermano de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro será un hijo ilegítimo, o sea, hijo fuera del matrimonio, lo que llamamos generalmente hijo bastardo. Pero Gonzalo Pizarro será el hijo legítimo. Entonces, a veces pasa eso, pues a veces... ¿Por qué pasó esto? Porque Gonzalo Pizarro era una mala persona, lamentablemente. Cuando estaban en Cusco,
él encarcela al Inca, el Inca de Vilcabamba, ¿cómo se llama? Manco Inca, ¿no? Lo encarcela, quiere apoderarse de su mujer, quería, quería quitar a su esposa, a Manco Inca. Este personaje, Gonzalo Pizarro, es el que genera la guerra en el Perú. Recordemos que Francisco Pizarro ingresó al Perú con bombos y platillos. Fue recibido con algarabia, con fiesta en hombros, en Cusco. Hicieron, celebraron fiesta varios días. Gonzalo Pizarro, acompañado con Gonzalo Pizarro, esos otros que acompañaban a Francisco Pizarro netamente, prácticamente Perú no ha sido conquistado, tampoco invadido. Más bien, Francisco Pizarro ha sido recibido con fiesta. ¿Es como llamaríamos eso? Ni siquiera es conquista, ni siquiera es invasión. Tendría otro nombre. ¿Cómo le llamaríamos eso? Cuando viene por ejemplo, supongamos que venga de, no sé, de Europa, de Estados Unidos, no sé, algún líder político hoy venga al Perú a gobernarnos, ¿no? Ayudarnos, a auxiliarnos en estos problemas, vamos a recibir con bombos y platillos y vamos a hacer fiesta varios días, o un mes, 2 meses, 3 meses, fiesta, porque es una buena persona, ¿no? Es un buen político. Algo similar era Francisco Pizarro, llegó con bombos y platillos, con fiesta. En Cusco fue recibido totalmente, um, con una, eh, ¿cómo llaman eso? Con bastante diversión. Eso es lo que generalmente había, pues en Cusco, ¿no? Siempre tenían que festejar cuando había una cosa así, una cosa buena, cuando había buena cosecha, cuando había buenas, todo aquello. Pero después de eso, Francisco Pizarro establece en Cusco ya lo que es su gobernanza en Cusco, netamente capital del Imperio de Tahuantinsuyo. Pero él no estaba contento porque Cusco no era una zona estratégico, según sus asesores, no era zona estratégico para que sea capital de su gobernanza. Porque con Francisco Pizarro comienza ya, netamente, antes del virreinato, comienza su propia gobernanza, porque él llegó pues primero, Francisco Pizarro, y a él le pertenecía por la gobernanza, el poder. Entonces, él decide fundar la ciudad de Lima, en la costa peruana, netamente. Y él deja como encargado en la gobernatura de Imperio Tahuantinsuyo, netamente, porque Imperio Tahuantinsuyo estaba en las manos del Francisco Pizarro. Atahualpa había muerto, Huáscar había muerto, entonces quedaba en las manos de Francisco Pizarro y en las manos de Manco Inca. Los dos estaban co-gobernando. Gonzalo Pizarro queda con Manco Inca gobernando desde Cusco al Imperio Tahuantinsuyo. Ya teníamos nuevo el reino del Perú, ya podríamos ese nombre, ya no Imperio Tahuantinsuyo, ya con Atahualpa ahí termina, ¿no? Con Atahualpa y Huáscar termina, ¿no? Entonces, este amigo Gonzalo Pizarro, ¿sabes qué hace? Recordemos que Atahualpa dio una de sus hermanas, una mujer hermosísima por esposa a Francisco Pizarro, a Inés Huaylas Yupanqui, o Quispicisa, una mujer hermosísima, una princesa inca le dio por esposa a Francisco Pizarro. Pero a Gonzalo Pizarro no le dieron nada, porque él no era pues, el que estaba dirigiendo el proyecto de liberación del Perú o la conquista. Y posiblemente hay comentarios que Gonzalo Pizarro se sintió muy celoso, muy envidioso, porque le dan a mi hermano hasta mujer hermosa y a mí no me dan. Y decide quitar la mujer de Manco Inca, del Inca, de su aliado principal. Manco Inca era su aliado principal de Francisco Pizarro, como nuevo Perú, como nueva España, como reino del Perú. Y lo quita, y lo encarcela a Gonzalo Pizarro, encarcela a Manco Inca en Cusco.
y dice que quería violar a su mujer a la fuerza, porque su mujer no quería aceptarlo, era una mujer pues fiel a su esposo, pues no quería, ella no quería cometer adulterio para nada, porque ellos sabían pues eso era una infidelidad, no quería, entonces a la fuerza quería violar a Gonzalo Pizarro, a su esposa de Manco Inca. Dice que su esposa de Manco Inca, su nombre me olvidé, no sé cómo se llama su esposa, pero la cosa que ella, como no le aceptaba, entonces Gonzalo Pizarro, una mala persona, lo forza a su esposa. ¿Y cómo se defiende su esposa? Porque no va a caer en ese adulterio, pues no va a caer pues su esposa, porque ella es una mujer inteligente, una mujer sabe, como todas las peruanas, como todas las mujeres del Perú son, claro, excepto algunos, ¿no? Son fieles, pues no, son fieles. Entonces, ella pues se baña con una cosa olorosa, o sea, una cosa hedionda, se baña todo su cuerpo, se baña con una cosa hedionda. Dice que, bueno, según los registros históricos o cronistas, dice que era un excremento posiblemente había sido un excremento humano, ¿no? Se bañó todo su cuerpo, se bañó con ese excremento, y así no, no cayó en las trampas de Gonzalo Pizarro. No se dio. Entonces, ese es un poquito su relato de Gonzalo Pizarro. ¿Y qué hace Manco Inca? Diego Almagro estaba en Chile, conquistando a Chile, supuestamente. Se dice que conquistando Chile porque Chile era desierto. Aquí, ¿qué cosa tiene que conquistar? Ya pues, llegó, descubrió, exploró y regresó indignado porque Pizarro y sus amigos, ¿sabes? Mira, Gonzalo, Almagro anda a Chile, allá también hay otros reinos de oro, como era Ciudad de Cusco, de oro, de riqueza. Entonces, yo me quedo para el norte y tú te vas al sur, y allá haz tu riqueza, lo que quieres tu proyecto, le habían mandado, ¿no? Y Diego Almagro, pues contento, feliz, va pues a descubrir otro reino de oro. Y se encuentra solamente con desierto nada más, ¿no? Y regresa, dice que indignado, molesto para Pizarro, ¿cómo es posible que me van a engañar? Yo, entonces tenemos que compartir el reino del Perú, diciendo que regresa, pues, ¿no? Diego Almagro llega a Cusco y encuentra a Manco Inca, a su aliado principal, encuentra encarcelado. Encarcelado. En ese momento discuten con Gonzalo Pizarro. ¿Cómo es posible? Vas a hacer con nuestro Inca, él es nuestro aliado, por él estamos aquí nosotros, nos han recibido, mira, con fiesta, hasta siguen celebrando, siguen festejando los incas aquí, los andinos siguen festejando. Es nuestro aliado principal si estamos co-gobernando con Manco Inca. ¿Cómo vas a hacer esta cosa? Esta cosa deplorable, deleznable, una cosa macabra que has cometido. Discuten en ese momento y decide liberar a su esposa, a Manco Inca. Al Inca lo libera del cárcel. Diego Almagro, netamente, él le libera. Y Manco Inca ya estaba indignado hasta aquí, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que me han hecho esto? Yo les he dado toda la apertura para que ingresen a Cusco, les he ayudado, les he prestado soldados, comida, todo, les he apoyado y me pagan así. Estaba indignado para Gonzalo Pizarro, totalmente indignado. Y él dice que solamente con excusas nomás, sale diciendo que yo voy a traer más oro, pide permiso a Gonzalo Pizarro y sale de Cusco. Pero su verdadera intención no era eso. Su verdadera intención de Manco Inca era reunir todos los ejércitos del Tahuantinsuyo, del imperio Tahuantinsuyo, y matarlo a Gonzalo Pizarro, a todos los españoles que estaban en Cusco, en Lima, eliminar por todos y instaurar el imperio Tahuantinsuyo. Esa era su intención de Manco Inca. Hasta ese momento, Gonzalo Pizarro, Francisco Pizarro, no habían ingresado con guerra
nada, ni habían disparado ningún cañón, ni una arma habían disparado, ni lanzaron nada de que maca, como llaman esas armas que anteriormente existían, las espadas. Los incas tenían otro tipo de arma, los andinos, amarrado con un palo, en su punta eran piedras así bien gruesas, bien moldeaditas. Tiene un nombrecito, me olvidé ahorita. Ni uno de esos ha usado para ingresar al Perú, a conquistar, a ingresar a Cusco, netamente, al imperio, al capital del imperio Tahuantinsuyo. Hasta ese momento había paz. Pero lamentablemente Gonzalo Pizarro es el que genera la guerra, por ser ambicioso y abusivo, y por ser un adúltero, ¿no? Un adúltero, quería quitar su esposa de Manco Inca. Y Manco Inca con eso se indigna, como todo andino, como nosotros somos, pues los peruanos somos, cuando hay una injusticia nos indignamos, somos capaz de matar, está en nuestras sangres, por eso justamente lo que pasaron en la historia, es otra historia para contar eso, ¿no? Reúne todos los ejércitos del imperio Tahuantinsuyo, Manco Inca, y se viene a Cusco para eliminar a todos los españoles, a los hombres barbones, a los blancos. Entonces, Gonzalo Pizarro es el que genera guerra, no Francisco Pizarro, ni los españoles, sino Gonzalo Pizarro, su hermano mayor de Francisco Pizarro. Este hombre. Su historia muy triste, como era hombre malo, quería destronar, decir que al rey. Aquí dice, ¿no? Tenía intenciones de coronarse rey del Perú. O sea, él quería ser rey del Perú. Esa era su ambición. ¿Cómo va a ser mi hermano menor, hijo bastardo, que va a estar gobernando? Yo quiero ser rey del Perú. Decía, él quería coronarse como rey del Perú. Un hombre muy ambicioso, muy malo. Algún comentarista escuché, era un hombre bestia, decían. Ese era un hombre bestia. Un hombre... eh, ¿qué nombre no se pondríamos? Pero el comentarista decía eso, ¿no? Gonzalo Pizarro es el que causó guerra entre los españoles y los incas, netamente, ¿no? O el imperio Tahuantinsuyo. Y ahí es lo que recién Manco Inca iba a vencer la guerra. En Cusco, en Lima, en Huancayo, en diferentes partes han hecho guerra, parte de Andahuaylas, Abancay, Apurímac, todo eso han hecho, ¿cuántas batallas han liberado? Si no me equivoco, como son una veintena de batallas. En esas batallas, el Manco Inca tenía para ganar, ¿no? Para ganar a los españoles. Tenía tiempo, recursos, soldados, ejércitos, todo tenían para ganar. Pero ahí lo que pasó es que los reinos del Perú, que no son netamente fieles al imperio Tahuantinsuyo, como los huancas, los chancas, los tallanes, los chachapoyas, los del altiplano, todos ellos deciden apoyar a Francisco Pizarro. Y ellos entregan sus bienes, soldados, servientes, todas las provisiones entregan a los españoles para pelear contra Manco Inca. Con la ayuda solamente con esa ayuda de los andinos, netamente andinos, que yo también soy parte de ellos, mis antepasados son los canas. El reino Cana era otro reino conquistado por los incas. Ellos son los que ayudaron a los españoles para tumbar a Manco Inca, para derrotar. Casi gana Manco Inca en las batallas, en como 5 o 4 batallas, o 3, 4 batallas gana Manco Inca. Sí, logra ganar, pero de lo que hubo como 15, 20 batallas, gana pues los españoles con la ayuda de los netamente chancas, otros reinos del Perú, pues, que estaban contra los incas, netamente. ¿Por qué estaban contra los incas esos reinos? Porque estaban indignados, porque les había oprimido, les había hecho sufrir, totalmente les había pues explotado a esos reinos, los incas.
Los incas se habían convertido en malas personas, se habían convertido al final. Eliminaban lo que querían, hacían, mataban, mandaban, si no obedecían, hacían lo que querían. A ese momento, cuando estaban en ese momento, llega Francisco Pizarro y salvación llegó, dijeron pues los andinos, netamente. Ahí está, llegó el libertador del Perú, llegó. Apoyemos a él, deciden apoyar a Francisco Pizarro. Bueno, ese es el mito del Incarre, ¿no? Es el mito del Incarre. Llegó nuestra salvación, nuestra liberación. Llegó porque eso estaba sembrado ya en todos los pueblos del Perú, que un día aparecería un personaje, un prototipo de libertador, un prototipo de Mesías, que un día aparecerían y les liberaría, ¿no? Les liberaría de la opresión que estaban viendo. En ese momento estaban totalmente maltratados, todos los reinos del Perú estaban maltratados y explotados porque cada vez que pedían recursos, bienes, mujeres, etcétera, etcétera, los incas molestaban cada momento, pedían. Entonces, eso les indignó a los reinos de Perú y deciden apoyar ¿a quiénes? A los españoles. Solo con la ayuda de esos indios, Imperio Tahuantinsuyo pierde y cae en muchas batallas. Y en la última batalla que se llevó a cabo los de Huancayo deben estar orgullosos porque allá se libró la última batalla. Allá se decidió el destino del Perú. Del Perú. Allí, con el apoyo de los huancas y con otros reinos, se peleó la última batalla y donde Manco Inca es derrotado. Y no le quedaba otra cosa que rendirse y refugiarse en Vilcabamba. Por eso se llama los incas de Vilcabamba, ¿no? O el Inca de Vilcabamba, ¿no? Y después más adelante su hijo, lo que viene el siguiente, que era cuando murió Manco Inca. Manco Inca muere también por culpa de también así han hecho unas cosas ahí. Muere, ¿no? No iba a morir porque el Manco Inca había conversado ya tenían conversaciones para firmar la paz, para reconciliarse, pero lamentablemente fallece antes de eso. Pero su hijo firma la paz, se reconcilia con su aliado español, con Francisco Pizarro, con España netamente. Su hijo, el otro que viene, su nombre, no me acuerdo ahorita, su nombre es en quechua, a pesar que hablo quechua, no me acuerdo sus nombres, pero ahí está la historia. Entonces, Gonzalo Pizarro era una mala persona, porque aquí nombra, pues, es el autor, por eso esa parcita estamos aclarando, ¿no? Esa parte de la historia. Entonces, y ojo, Francisco Pizarro estaba en Lima en esa guerra cuando estaban en esas grandes batallas que se libraban en Cusco. Y vienen Manco Inca con todos los ejércitos del Imperio Tahuantinsuyo a eliminar Lima y eliminar a Francisco Pizarro. ¿Y quién es el que auxilia para auxiliar o para apoyar porque si estaba solito Francisco Pizarro con pocos hombres, pocos soldados, y eran 10.000 tantos ejércitos del Imperio Tahuantinsuyo, 20.000 tantos, eran un numeroso. Con eso pues le hacían pues, ceniza a Francisco Pizarro. ¿Y quién salva a Francisco Pizarro? ¿Sabes quién salva? Su suegra. Una buena suegra, ¿no? Una buena suegra. Eso es lo que decidió el futuro del Perú. Una mujer salvó el destino del Perú. Su mujer se llamaba Mama Huacho o Huaca, algo así, no sé su nombre. Su mujer, digo, la mujer que salvó al Perú, o sea, la suegra de Francisco Pizarro, que era de parte de Ancash, el reino de Huaylas. Actualmente es Callejón de Huaylas en Ancash. Esa historia deberían conocer los ancachinos. Esa mujer salvó el Lima. Si no, Lima iba a ser convertido en ceniza. Que esa mujer era Coraca, pues no. Coraca, él decide mandar ejército, un gran ejército en auxilio de Francisco Pizarro. Lo manda hasta Lima, convoca, ella misma dice que comanda el ejército numeroso para pelear contra Manco Inca en defensa de Francisco Pizarro. Para ese momento estaba juntos con su hija, estaba
eran casados. Francisco Pizarro era casado con su hija, pues, con su hija de Mamahuaco, no me acuerdo su nombre pero era la suegra de Pedro que salvó al Perú, netamente, ¿no? Entonces, ahí Francisco Pizarro queda agradecido con su suegra, pero más adelante, lamentablemente, su hija su matrimonio no va a funcionar y se divorcian, ¿no? Pero queda la historia ahí, ¿no? Ahí está la historia registrado, ahí. Inclusive la historia, hay más detalles sobre las mujeres, netamente, mujeres durante el reinato español, hicieron mucha historia, ¿no? Tanto también como en el imperio Tahuantinsuyo, ¿no? Hay mujeres que hicieron historia, pero más en el virreinato, ¿no? Es la parte que les quería compartir de Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro, este hombre es el culpable es el culpable que haya generado guerras, y en esas guerras, ¿cuántos hombres murieron? Muchísimos hombres murieron, soldados en esas guerras, ¿cuántas batallas? A ver, como 15, 20 batallas, o de repente más, lo que registran a los cronistas, no lo han registrado todo, pues, ¿no? Lo que han visto, lo que han, los soldados, eso es lo que se registra, lo que se sabe, lo que no se sabe. ¿Cuánta gente murió por culpa de Gonzalo Pizarro? Por culpa de este hombre es lo que de repente los indigenistas son los que desprecian a los españoles, ¿no? Pero no, separemos de los malos y los buenos, bueno. Gonzalo Pizarro, el malo español, pues, el malo español. Francisco Pizarro no era de ese tipo, pues, ¿no? Él era un hombre diplomático, estadista, un hombre que tenía un líder, un político netamente, que tenía buenas capacidades y calculaba bien las cosas, ¿no? Netamente, pero como era su hermano, confió en él y lo dejó en Cusco. El error ha sido confiar en su hermano. No hubiera confiado en su hermano, salvaba también. Pero a veces, a veces nuestra propia familia nos puede traicionar, ¿no? Nuestro propio amigo, ese es el problema. A veces, eso es lo que pasa, ¿no? Su propio hermano le traicionó a Francisco Pizarro. Y quería quitar el poder y quería coronarse como rey del Perú. Es lamentable la cosa, ¿no? Esa es historia, netamente, este encuentro con los andinos. Por eso yo repito en mi canal, los verdaderos conquistadores del imperio Tahuantinsuyo, ¿quiénes fueron? Los indígenas. Ahora, ¿comprenden o no? Los andinos, los quechua hablantes, netamente los andinos amazónicos, los indígenas son los verdaderos conquistadores porque ellos pelearon contra los incas y lograron conquistar, pues, ¿no? Lograron ganar las batallas. Eso es el resultado que el virreinato, es el resultado de esa batalla que se libró en la última batalla si no me equivoco, el lugar exacto, Jauja actualmente es Junín, ¿no? Junín, Huancayo, toda esa zona, ¿no? Es la historia. Y el verdadero libertador del Perú, ¿quién es? Francisco Pizarro. Es el que ¿Por qué decimos libertador? Porque es el que lideró ese proyecto, es el que lidera, ¿no? Es el que encabeza. Y los que conquistaron son los andinos, netamente, ¿no? Los andinos. Ahora se entiende. Yo no dice, simplemente yo me valgo de sus palabras del gran maestro, historiador, eh, creo que vive todavía el hombre, ¿ah? Se llama ese datito les voy a alcanzar. Creo que vive el hombre, se llama Waldemar, Waldemar Espinosa Soriano. Un sanmarquino, pues, un hombre de talla, pues, un hombre con principios, netamente un sanmarquino, carta cabal, historiador, netamente. Y es cajamarquino, ¿ah? No, ya falleció. ¿En qué año falleció? No, sí vive todavía. El hombre vive todavía, tiene actualmente 89 años. Próximo año cumple sus 90 añitos. Nació en 1936. Waldemar del Socorro Espinosa Soriano se llama. Su libro se llama La destrucción del imperio de los incas. La destrucción del imperio de los incas. Así se llama su libro.
tiene muchísimos libros. Es uno de los libros que cuenta, por la parte que estoy contando, las guerras que se libraron en nuestro país entre los andinos contra los incas, ¿no? Y ahí esa parcita cuenta detalladamente, nombre por nombre, el historiador Waldemar Espinosa Soriano. Su libro titulado, aquí tiene muchísimas publicaciones, ¿ah? La destrucción del imperio de los incas, la rivalidad señorial y política de los coracascos andinos, publicado en 1973. Pero después ha salido ya otra edición más reciente. Ha sido publicado por la Universidad de Ricardo Palma. Pueden buscarlo. Los que están en Lima pueden visitar la universidad. Ahí, cuando una vez fue, ahí ellos exponen todos los libros que publican por la universidad. Entonces pueden conseguir el libro y posiblemente ya está actualizado porque el autor sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo, ya ancianito, pero ahí está parado también el hombre. El último libro que publicó es Etnias del Imperio de los Incas, en 2019. Sigue trabajando, hace poco publicó otro libro. Ahí está, Universidad de Ricardo Palma, ahí está. Tiene su editorial, pues la Universidad de Ricardo Palma, la universidad particular. Está entre Gerón Arequipa y... no me acuerdo de la calle exacta, pero ahí está, pueden encontrar en Lima. Cuando fui, yo lo vi varios libros, muy interesantes. Entonces, es su historia de Gonzalo Pizarro, lamentablemente un hombre despreciable, ¿no? Despreciable. Pues por él, por su causa, por su culpa de él, es el que los indigenistas hablan mal de los españoles, ¿no? Ya lo meten en el mismo saco a todos los españoles que son malos, han sido los españoles. Entonces, cuando es eso, a nosotros también ya nos meten en el mismo saco, porque nosotros también somos, netamente, éramos españoles, pues netamente. Llevamos sangre español y sangre de los andinos, netamente. Entonces, continúa esta parcita, continúa y dice: este título, también anhelado por Túpac Amaru II, también Túpac Amaru II también anhelaba ese título de coronarse rey del Perú, dice, también tenía esa ambición. Bueno, él se tenía pues derecho porque él netamente pues no, nacido en Perú, Túpac Amaru II, a José Gabriel Condorcanqui, habría podido existir gracias a las intenciones de José de San Martín de mantener al Perú como una monarquía. Ahí está. San Martín es el que quería mantener al Perú como una monarquía, pero ya no como dependiente de España, sino como independiente, o sea, netamente una monarquía aparte, pues no, una monarquía independiente. Esa era su intención de San Martín. Pudo haber sido monarquía, pues. Lamentablemente, por culpa de nuestros políticos, no lo permitieron. Sin embargo, los verdaderos peruanos que estábamos aquí en esos tiempos, sí queríamos mantenernos como monarquía. Sí, queríamos mantenernos. Por eso en Batalla de Ayacucho, la mayoría, más de 5.000, bueno, otros dicen 9.000 tantos, no sé, quechua hablantes andinos, netamente andinos, campesinos, peleamos contra Sucre, contra Bolívar, contra los patriotas, contra los libertadores. Hemos peleado contra ellos, defendiendo la corona española, defendiendo la monarquía, netamente. Y San Martín captó todo aquello. Él sabía que el Perú necesitaba una monarquía, netamente. No necesitaba una independencia fallida, una independencia con intereses económicos de Inglaterra. No necesitamos ese tipo de independencia. Mucho menos la república como de Francia, una república estatista, una república sin Dios, sin Biblia, una república atea. No necesitamos. Los peruanos necesitamos una monarquía con Biblia, una monarquía netamente cristiana. Yo no digo, Antonio Huachaca, un guantino, un paisano nuestro ayacuchano, es el que dice: a los seguidores de Simón Bolívar,
a los precursores de la independencia, o sea, a los patriotas, les consideraba a ellos como ateos, personas despreciables, personas corrompidas. Y ellos comprendieron que la lucha no era netamente por la patria, por todo aquello, sino ellos comprendieron que estaban atacando directamente a la fe católica, a la religión, al cristianismo. Por eso ellos salen a pelear, pues, ¿no? Salen a pelear contra San Martín, contra Sucre, contra la Mar, contra ellos, salen a pelear. Porque ellos comprendieron así. Tienen razón, pues, porque la república que nos establece, que se impuso en Perú, es una república laica, dice, ¿no? Laica. O sea, nada tiene que ver con la religión, cristianismo, nada. Es un prototipo de la Revolución Francesa, que también sacaron la Biblia, el cristianismo de sus manos. Prácticamente un estado laico, ateo, pues, ¿no? Eso era la batalla, pues, en esos tiempos. Esa es la historia, pues, estimados. Y dice, ¿qué fue lo que llevó a San Martín, quien había independizado a Chile, ya había independizado a Chile, a Argentina, en primer lugar Argentina, y a Chile como repúblicas? Claro, él, después de independizar, él llevaba la propuesta de la república, se establecía como república esos países, a cambiar su decisión con respecto al Perú. ¿Qué le había hecho entender a San Martín? Que no era bueno el sistema republicano para Perú, sino una monarquía. Aquí está. Muchos quedan sorprendidos por su decisión al considerar que cambiar un rey de España por otro tipo de rey peruano o europeo habría sido cambiar mocos por babas. O sea, eso lo comprendieron como los seguidores de Simón Bolívar y otros independentistas. Sin embargo, estas afirmaciones solo significan que San Martín conocía mejor la realidad, ahí está. Es el que conocía mejor la realidad peruana que aquellos que así piensan. O sea, ¿cómo es posible? Estamos saliendo de una monarquía y vamos a pasar a otra monarquía. Eso es lo que pensaba, claro, razonablemente se pensaba también eso, pero el trasfondo de la historia, la realidad peruana era otra, pues se comprendía. Habría que palpar bien, ver a los peruanos. Si nos convenía la república, era pues establecer una república. Pero San Martín evaluó bien, vio bien todo lo que pasaba en el Perú. Entonces, para Perú no cabría otro sistema, ningún sistema, pero sí la monarquía. La monarquía, es lo que pensó San Martín, netamente. Tiene razón, muchísimo más razón que Simón Bolívar, más razón que otros criollos que querían la independencia. A diferencia de Argentina y de Chile, el Perú contaba con una larga tradición imperial que se remontaba al tiempo de los incas o incluso antes, pues el territorio peruano ha conocido más imperios que los demás países de Sudamérica juntos. Es justamente por esa razón. ¿Cuántos imperios hemos tenido? Imperio Chimú, Imperio Tiahuanaco, el Imperio Wari, no sé cuántos imperios hemos conocido. Entonces, es una larga tradición que el Perú había construido en su idiosincrasia, en su sangre, en su ADN, llevaban un sistema monárquico, pues, ¿no? Un sistema monárquico que se ponían un sistema democrático, republicano, netamente, pues, convertirse en desastre, pues, los peruanos. Se convertían, de verdad, se convirtió en desastre. Después de la república, cuántas matanzas, guerras civiles, golpes de Estado, lucha por el poder por aquí, por allá. Y los peruanos sufrimos de hambre, de miseria, y todo aquello. Hasta hoy día continúa. La pugna por el poder con Dina, Pedro Castillo, el otro, el Fujimori, que ahora que el Dina viene después, y etcétera, etcétera. Es el pugna. Es inestabilidad social, política, crisis. Lamentablemente eso es lo que haya pasado. Y dice aquí, no es de extrañar que para el siglo XIX todavía siguiera
viva la figura monárquica del Inca. Según Flores Galindo, el historiador Flores Galindo, aún se mantiene viva hasta hoy, tal como lo menciona José Ignacio Moreno, otro hombre brillante. Son hombres brillantes como Flores Galindo, José Ignacio Moreno. Bueno, esa es la realidad, pues, estimados, que podemos decirlo, ¿no? Pero la cita que vamos a mencionar aquí, la cita de José Ignacio Moreno, 1822. En el Perú jamás se ha conocido otro gobierno que el monárquico. Ahí está. El pueblo se ha habituado por la serie de tantos siglos a la obediencia a los reyes, a las preocupaciones del rango, a las distinciones del honor, a la desigualdad de la fortuna, cosas todas incompatibles con la rigurosa democracia. Ahí está, pues. Ahí está. No hay entre ellos todavía que no refresque continuamente la memoria de un gobierno paternal de los incas. Pretender, pues, planificar entre ellos la forma democrática sería sacar las cosas de sus quicios y exponer al Estado a un trastorno. Ahí está. Yo no digo, sino que dice José Ignacio Moreno, Flores Galindo. Son hombres brillantes en la historia del Perú que hemos tenido. No son cualquiera. Revisen sus trabajos. Tal vez ese sea el trastorno en el que el Estado peruano se encuentra hasta hoy, pues la monarquía es un mejor sistema político para gobernar la gran diversidad de etnias, culturas y lenguas que conviven en nuestro territorio, que fácilmente pueden entrar en conflicto o sentirse desplazadas dentro del igualitarismo de la democracia republicana. Así es, porque somos diferentes, una diversidad de etnias, culturas y lenguas. Yo estudio antropología, un libro sobre antropología. Me encanta antropología, yo sigo fascinado con cuando estaba en la universidad. Hay un libro que lo tengo, vamos a refrescar la memoria. Tengo, ahí está el librito. ¿Qué dice aquí? No hay país más diverso. Escrito por Carlos Iván de Gregory, una persona brillante en temas de antropología. Y antropológicamente hablando, eso éramos de verdad, pero un país diverso, pues somos por tradición, desde la fundación, no sé desde cuándo vendrá esto, diversidad de etnias, culturas, lenguas, que conviven en nuestro territorio, que fácilmente pueden entrar en conflicto. Y eso, ¿qué sistema político podría saber gobernar esa diversidad de etnias? Una monarquía, netamente, claro, solamente una monarquía, netamente. No es casualidad que cuando dio golpe cuando disolvió al Congreso, el lagarto, su nombre ya me lo olvidé, el lagarto, Vizcarra, mayoría de los peruanos han aplaudido. No es casualidad, pues, ¿no? Esa es la evidencia más cercana que pasó ayer nada más, que el Perú no quiere el sistema republicano, ni la democracia, ni el Congreso. Odian al Congreso de la República, desprecian al Congreso de la República con todo lo que está pasando allí, que si eran fácilmente, si desprecian el Congreso de la República de los peruanos, es que en el fondo están reclamando un sistema monárquico. ¿Qué sistema político es sin Congreso de la República? La monarquía, pues, netamente la monarquía. Claro que hay monarquía parlamentaria, pero no es como el sistema republicano. Hay variedad de principios que se manejan en el sistema monárquico. Y cuando disolvió el Congreso Pedro Castillo, también muchísimos peruanos aplaudieron, hicieron fiestas, celebraron.
pero cuando dieron vuelta el Congreso a Pedro Castillo, salieron a las calles pues, con todo lo que querían, con ganas de matar, asesinar. Esa es otra historia, otro momento podemos compartirlo. Eso, también se aprovecharon también los delincuentes, los intrusos, los que estaban ahí, ¿no? Eso lo que es realidad con nuestro país. El sistema republicano no es, sino el sistema monárquico es el sistema adecuado para Perú. Considerando estas circunstancias, José de San Martín puso el tema de la monarquía peruana sobre la mesa al fundar la Sociedad Patriótica de Lima, un foro de debate con el objetivo de definir el futuro político del Perú. Así es. San Martín comprendió bien eso, pues, ¿no? Hombre, a la vez de ser un libertador, era un estadista, un líder, un político a carta cabal, pues un técnico, solamente un técnico puede evaluar eso, pero no como un Simón Bolívar, un político simplemente que se deja llevar con sus emociones, con la parte irracional del hombre. Es eso. A la vez Simón Bolívar era un hombre netamente promiscuo, un promiscuo. Cada pueblo llegaba, tenía ahí mujer. Cada pueblo llegaba, ahí tenía su mujer. Es un prototipo de progresista. De ahí viene, pues, de ahí viene el progre, pues, ¿no? Progresismo en Hispanoamérica. Por eso, pues, él se contagió con TBC, pues. TBC se contagió. Bueno, esa es otra historia, otro momento podemos. En su biografía de Simón Bolívar podemos hablar de eso, ¿no? Si bien la idea de la Sociedad Patriótica de Lima era reunir a la élite de la ciudad para debatir si el Perú debía continuar como una monarquía o convertirse en una república, es debido a que la posición de San Martín era a favor de una monarquía constitucional. Ahí está. Subrayamos una monarquía constitucional. No es parlamentaria, ahí me equivoco, me corrijo. No es monarquía parlamentaria, sino monarquía constitucional. Es el término más exacto. Monarquía constitucional. Así es. La monarquía inglés o de Inglaterra, allá no hay constitución, no tienen constitución. Es el sistema de monarquía que sigue, impera todavía en Inglaterra. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo entonces seguían sin constitución? Pues eso es otro sistema, ¿ves? Pues el sistema de monarquía es diferente, pues, funciona de diferente manera. Todos los que quieren comprender el sistema, otro momento vamos a hablar del sistema monárquico, cómo funciona el sistema monárquico. Exclusivamente a este tema vamos a dedicarnos y van a comprender mucho mejor, ¿no? De ahí que el foro se convirtiera rápidamente en una ventana para exponer los argumentos que convencieran a la élite limeña de aceptar el sistema monárquico, especialmente a través de la participación del ideólogo de San Martín, Bernardo de Monteagudo, quien posteriormente moriría asesinado en sospechosas circunstancias. Así es, o sea, los que apoyaban este proyecto, bueno, eran pues acallados de esa manera, ¿no? Además, San Martín envió a Europa la misión García del Río Paroicien, que tendría el encargo de buscar candidatos que quisieran asumir el trono del Perú. Los principales fueron, ahí está. Pero aquí se equivocó San Martín, porque tenía que buscar un príncipe en Europa para que gobernara el Perú, poner como rey del Perú. ¿Por qué tenía que ir a Europa todavía? ¿Acaso no había los descendientes de los incas? Los 14 panacas, que sus descendientes no eran personas adecuadas para que ocuparan ese cargo, ese trono. San Martín no palpó bien eso. Si hubiera escogido entre los panacas de Cusco, los 14 panacas del Cusco, un rey, un príncipe inca, para gobernar el Perú como una monarquía naciente, libre, independiente, como Inglaterra, como otros países, como Liechtenstein. Eso habría sido una maravilla, pues, estimados. Imagínense un inca como rey. Es otra realidad. Ahí sí, hubieran hecho de repente un año de fiesta, los indigenistas hubiéramos hecho, ¿no? Fiesta, porque nuestro rey es de nuestra propia sangre.
Hubiéramos hecho fiesta, un año, un medio año, o seguíamos haciendo fiesta hasta ahora. Bueno, los indigenistas es lo que quieren, pues quieren retornar pues al imperio tahuantinsuyo. Quieren recuperar ese sistema. Pero el proyecto de San Martín falló ahí. Buscó un príncipe en Europa. Bueno, tendrán sus razones, ¿no? Aquí dice, Augusto Federico de Hanover, príncipe británico, tío favorito de la reina Victoria, a quien llevó al altar. Un candidato era él, ¿no? María Clementina de Austria, archiduquesa de Austria y princesa de las dos Cilicias, fue cuñada de Napoleón por el matrimonio de su hermana, María Luisa, cuñada de Pedro I de Brasil por el matrimonio de su hermana María Leopoldina, y cuñada de Federico Augusto II de Sajonia, por el matrimonio de su hermana María Carolina, así que buenas relaciones diplomáticas hubiéramos tenido con ella. Por otro lado, también hubiéramos tenido problemas de descendencia, pues sus hijos padecieron endogamia dinástica por el matrimonio de sus padres. Claro, sí, ese problema hubiéramos tenido, ¿no? Pero si era cuñada de Napoleón, ahí sí, no era una buena candidata. Si era de Austria, sí era buena candidata. Los austríacos son buenos en temas de gobernanza, en economía. Ahora, escuela austríaca de economía, estudienlo. Es brillante, escuela austríaca de economía. Pero cuando esa aquí fue cuñada de Napoleón, ahí sí, ya no, pues Napoleón que era un hombre estatista, pues un hombre tirano, un hombre totalmente malogrado, pues Napoleón era otro Simón Bolívar, era pues, ¿no? Otra propuesta también habían puesto aquí. Leopoldo de Borbón, dos Cecilias, hijo menor del rey Fernando I de las dos Sicilias. Era un hombre tranquilo, alejado de la política, que prefirió rodearse de artistas, escritores y músicos. Tal vez ni siquiera hubiera aceptado un reino del Perú, y si lo hubiera hecho, hubiéramos tenido un gran mecenas del arte sin mucho interés en el gobierno. Por ese lado sí nos convenía, creo, sí, el Perú se hubiera convertido en centro del arte, ¿no? El arte de medioevo, de la Edad Media, del virreinato español, no era cualquier cosa, pero era siglo de oro español, imagínense, por ese lado yo votaría por él, ¿sí? Leopoldo de Borbón. Pero no sé qué podemos decirlo, ¿no? Leopoldo de Sajonia, otro candidato, es que era Caburgo corta el candidato más firme para el puesto, pues al truncarse el proyecto monarquista para el Perú, recibió la oferta de otra corona. Y en 1831 se convirtió en rey de la recién independizzada Bélgica. Mira, cómo perdimos. Bélgica se lo llevó a ese príncipe. Fue conocido como Leopoldo I de Bélgica, considerado un héroe de la nación belga por consolidar su independencia y llevarla a lo que es el día de hoy. Mira, esa suerte nos perdimos, Mira, esa suerte se nos escapó de las manos por culpa de los políticos peruanos. ¿Qué tal, no? Bélgica, ¿cómo es actualmente? Hubiera sido el Perú como Bélgica bajo este rey. ¿Hubiera sido el Perú como Bélgica bajo este rey? Una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Resulta difícil saberlo, pues su hijo Leopoldo II es uno de los más grandes genocidas de la historia mundial. Ahí sí cambia las cosas, ¿no? Ahí sí cambia la cosa, ¿no? Por todos los demás desmanes que cometió en África. Así que tal vez, también no nos hubiera sido. No sabemos, ¿no? Pero ahí están las cosas. Es la propuesta que dejó San Martín, que no lo tomamos en su momento. Y ya sabemos después qué nos pasó. Pero mi propuesta era un príncipe inca. ¿Por qué no pensó San Martín un príncipe inca? Los 14 panacas tenían, pues, ahí estaba gente hábil, capacitada, que hablaba latín, que hablaba español, quechua, 3 idiomas. Ellos hablaban. Hombres cultos eran, pues que era, la escuela de Cusco era como Harvard de aquellos tiempos, escuela de Cusco, como Massachusetts de Estados Unidos.
Ahí se tocaban por los príncipes, los de alta jerarquía del poder, de la nobleza, ahí estudiaban los descendientes de los incas. Tenían sus privilegios, inclusive más que los españoles. Entonces, con esa propuesta yo me quedaría. Un príncipe inca, llevarlo al trono, y Perú se queda como una monarquía libre e independiente de cualquier otro país. Con eso sí estaríamos mucho mejor hasta hoy día. Posiblemente digo, ¿no? Pero más, por ese lado nos inclinamos los indigenistas, ¿no? Aunque yo no soy indigenista de los que hablan, yo soy indigenista independiente, ¿no? Independiente. Todos estos candidatos al trono del Perú quedaron nada más como posibles y muy entretenidas Ucranias, pues la misión García de Río Parosín recibió en Londres la noticia de que San Martín renunciaba al protectorado del Perú y que por lo tanto el proyecto monarquista quedaba disuelto. ¿Para qué renuncia pues, San Martín? Renuncia. Estaba trayendo el proyecto, estaba maravilla, su proyecto estaba bien su proyecto, pero renuncia. Amén. Por ese lado, no sea. San Martín, por ese lado, no lo exalto, por ese lado. En ese sentido, la sociedad patriótica falló, principalmente por las ideas republicanas de Faustino Sánchez Carrión. Este hombre es el que también culpable, ¿no? El ministro de Bolívar, quien bajo el seudónimo, no sé si ustedes han escuchado este seudónimo, bajo el seudónimo de El Solitario de Sayán, elaboró encendidas cartas a favor de la República. Este es el intelectual de la República, pues, estimados. Faustino Sánchez Carrión, digamos, pro Francia, diríamos, Simón Bolívar, un prototipo de Napoleón, un autor intelectual de la República. Es posible que la famosa entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que se realizó a solas y sin testigos, haya tocado el tema del sistema político que debía regir al Perú. Claro, en ese momento hablaron. Hay una película que les recomiendo sobre Bolívar. No es película, son series, ¿eh? Son series. Ahí hablan de ese tema. Claro, está basado en hechos reales esa película. Sí, hasta 70% son hechos reales. Yo lo consideraría así, como un poquito conozco la historia. Entonces, ¿acaso la insistencia de Bolívar en no dejar ni una sola monarquía en Sudamérica precipitó la salida de San Martín del Perú? No sabemos, posiblemente. Preguntas difíciles de contestar. Como otra posibilidad que nos ofrecen los planes monárquicos de San Martín, estos planes monárquicos se remontaban al año 1817, cuando Tomás Cochrane le había planteado a San Martín un plan digno de película de aventuras de Hollywood. ¿Qué tal, no? Cochrane enviaría 2 navíos de guerra por el Atlántico, atacaría el contingente de Hudson Law, que protegía la isla de Santa Elena, y rescataría al mismísimo Napoleón Bonaparte para traerlo a tierras peruanas, donde sería coronado como emperador del Perú. Tiemblen países vecinos. No, pero su propuesta sí estaba bien, pero traerlo a Napoleón no conviene, pues. Otro hombre también de mala fe, pues no. Al menos así la asegura el libro Napoleón y el Perú, de Augusto Ferreiro, un autor también, quien luego de recopilar documentos de allegados de Napoleón y de Napoleón mismo, plantea que esta situación estuvo al menos en planes de San Martín, que nunca se concretaron debido a la premura muerte de Napoleón, posiblemente por envenenamiento en 1821. Esto dejó al proyecto monárquico de San Martín sin un candidato de la talla del Gran Corso, y al Perú sin la posibilidad de tener como rey al mejor estratega de la historia. Así termina la historia. Comentario, si hay tiempo todavía. Sí, hay tiempo todavía. Ahora, ¿en el futuro seremos monarquía? La pregunta que nos hacemos. Yo sí sueño con ser monarquía. Sí sueño, aunque solito puedo soñar, seguir soñando, ¿no?
sí podemos convertirnos en monarquía. Podemos cambiar el sistema republicano. Eliminar el sistema republicano, todo lo que es ahora Congreso, todo esto, y eliminamos y instauramos la monarquía, pues, la monarquía. Ahora, ¿quién sería el rey, el príncipe? Ahora, ahí está el problema, ¿no? ¿Quién sería? Pero aún así sigo soñando que el Perú sí debe ser monarquía. Sí debe ser monarquía. Es mi sueño, es el sueño mío, ¿no? Es el sueño mío, netamente. También, piensa también Anxio Bastos, un economista, un politólogo, un filósofo, un profesor Anxio Bastos de España. Revisen sus comentarios, ahí está. Él también defiende la monarquía. Es un hombre bien académico, brillante. Claro, están en ese momento en España, son grandes intelectuales junto a Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto sí él no quiere saber nada del poder. Para él su propuesta es el libertarianismo, ¿no? Libertarianismo, que un país, los pueblos reinos funcionan sin gobernante, nada de gobernante, nada. Tiene que haber pueblos independientes, como lo que fue de repente en otros tiempos, ¿no? No quiere para nada que haya rey o un político, un estado republicano, nada. Mientras Anxio Bastos sí está en favor de la monarquía, ¿no? Y entre otros, hay varios que estamos en favor de la monarquía, aunque muchos de nuestros paisanos peruanos no van a aceptar. Aunque la mayoría diga no, solito, aunque sea, dependería de la monarquía. Tengo mis razones, pero la próxima vamos a hablar sobre cómo funciona el sistema monárquico, netamente, cómo funciona. Claro, sí tienen sus falencias, pero es el sistema que es el que nos ha funcionado más tiempo, más estabilidad, y en el tiempo que también vivimos en Pax Peruana. Si Roma tuvo su Pax Romana, Perú también tuvimos nuestro Pax Peruana. ¿Cuándo? En la época del virreinato, netamente, ¿no? Ahora, eso no significa que estábamos en un jardín, en todo, vivíamos al paraíso, ¿no? Siempre, pues, nada es perfecto, pues, tampoco Pax Romana no era, pues, perfecto. Pero por algo es Pax Romana, porque había una estabilidad social, económica, política, con todas las falencias, con todos los errores que cometían los políticos, ¿no? Había Pax, ¿no? Una paz, ¿no? En Perú igualmente había paz, ¿no? Nuestro Pax peruana debemos recuperar. Ese sueño debemos tener. Para eso se estudia la historia, pues, estimados. La historia no está en vano. La historia es para devorarlo, para estudiarlo, para memorizarlo, para reflexionarlo y plantearnos en el futuro qué es lo que vamos a hacer, netamente. Y eso es. ¿Y cómo vamos a sostenernos? ¿Con qué sistema político? ¿Y cómo funciona el sistema político? Para eso se estudia. Y hay que teorizar para eso, desde la historia, y qué componente, marco ideológico, filosófico tuvieron los del virreinato. Pues hay que estudiarlo eso, pues, ¿no? La escuela de Salamanca, de España, ellos son los que teorizaron esa monarquía. Son los que fabricaron ese marco teórico para los españoles, que diferencia con otros reinos, con otros pueblos, otras monarquías que existían en ese tiempo. Así es. Así está la historia. Bueno, un break y regresamos con Historia Universal, lo prometido. Ahora sí nos quedamos por lo menos hasta medianoche, porque lo que les voy a contar en Historia Universal es brillante, es sorprendente. También vamos a hablar siempre de esta historia del poder, netamente, ¿no? Sin poder no hay historia, pues, ¿no? Eso también es así. Nos vemos en un break y regresamos.